Hola a todos y todas, bienvenidos a un encuentro más. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a Germán Rodríguez Mayo, me está acompañando desde Argentina, desde Paraná. Antes que nada, saludarlos a todos ustedes, agradecerles a los que me han comentado cuando se enteraron de esta charla que estábamos por hacer con Germán, de que les parecía muy bueno y muy interesante, así que gracias a todos los que se suscribieron en YouTube, contarles que esta charla iba a salir por ahí, pero bueno, tuvimos un inconveniente con un material que subí hace un par de semanas y me bajaron el video y posteriormente recibí una sanción de una semanita donde no voy a poder subir ni transmitir. Apelé ahí la decisión de YouTube, pero todavía después de 24 horas no he tenido ninguna respuesta, así que decidimos entrar por acá. De todas maneras voy a seguir subiendo contenido en YouTube y esta charla va a estar en YouTube, así que quienes se puedan suscribir, mientras más gente seamos y compartamos lo que estoy diciendo hace un tiempo, el canal no va a tener ningún fin de lucro ni va a ser monetizado en ningún momento. La idea es que toda esta información esté libre de cualquier interés económico y de cualquier tipo, por lo tanto, compártanlo, denle me gusta, coméntenlo para que genere un poquito más de conversación y así poder llegar a más gente con todo este material que estoy subiendo y en esta oportunidad compartir con Germán. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto, muchas gracias por la invitación para difundir un poquito a través de tu canal. Muy alegre de poder compartir. ¿Me oís bien? Me gustaría que te presentes, porque bueno, hemos tenido unas charlas previas y hemos hablado tú y yo de un montón de cosas y hemos estado en contacto, pero más que hacer yo una presentación de ti, me gustaría que tú mismo te presentes, sobre todo para la gente acá en Uruguay que capaz que no te conoce y te puede estar bien. Bueno, voy a tratar de ser bastante breve y sintético. Soy Germán Mariano Rodríguez Mayor, de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Hace un tiempo atrás organizé la primera convención social pluricultural en octubre del 2011. Después un consejo pluricultural que fue en marzo del 2012, tiempo previo a eso, antes del 2001 en Argentina, que fue todo ahí, tiempo antes estaba desarrollando lo que hoy es el sistema administrador de trabajo por intercambio, que está dentro de los lineamientos que ofrecemos así abiertamente para crear otra organización social, política y económica. Y después de mucho tiempo, bueno, creamos una fundación. Esa fundación no la seguimos utilizando porque no da utilidad para los fines que la habíamos creado. Y entonces hoy constituimos lo que es una red de democracia directa, una que funciona a escala nacional, que sería Red Argentina de Democracia Directa, y otra que funciona a escala internacional, donde se va involucrando lógicamente gente de Uruguay, Chile, Perú, bueno, hay varios países, hay España. La idea es hacerla crecer también. Es decir, cambia la escala, pero las dos funcionan igual. En principio a través de grupos, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, y de a poco la idea es ir haciéndolo presencial, ¿no? Asambleas, reuniones, encuentros vivencial, que por ahora, bueno, estamos en diferentes lugares y bastante limitados por esta cuestión de la falsa pandemia, ¿no? De lo que estamos viviendo. De la prisión domiciliaria encubierta como una cuarentena de protección por la salud. Entonces, bueno, no sé si esa introducción alcanza. ¿Querés que dé más datos? ¿Alguna otra cosa que falta? Es decir, la democracia directa es una propuesta, digamos, si bien es actual, pero el sistema es muy antiguo, como recuperar el sistema organizativo, social y político que existía en muchas culturas antiguas, acá en América y también en África, en Europa, en
en muchos lugares ha existido. Y también se le llama ecologenia, también se le llama sociocracia, democracia verdadera, democracia asamblearia. Básicamente puede tener algunas diferencias de conceptos más bien sutiles, pero en lo que todas son concordantes en que la gente decide de forma presencial, de manera grupal, asamblearia y por consenso. No hay un líder que tome las decisiones por los demás e imponga su voluntad o su parecer. Esa te podría decir que la síntesis muy elemental de lo que es la democracia directa. Y lo decidimos, bueno, si bien soy el impulsor, pero hay muchísima gente hoy conformándola. La idea es que se difunda, que cambiar, como digo, sutilezas, nombres y métodos diferentes de cómo llevarlo a cabo de acuerdo al territorio, a lo local de cada sector, si es barrial, comunal, municipal, provincial, nacional, internacional, lógicamente va a ir cambiando, pero lo que no varía, y bueno, y adaptado a cada cultura, ¿no? Porque cada pueblo, cada nación va a encontrar diferentes maneras de hacerlo propio según su identidad, su idiosincrasia y demás. Pero lo que no varía es que se decide de forma grupal, presencial, en asamblea y a través del consenso, no por votación de mayorías en contra de minorías. ¿Te parece una presentación bastante redonda y sintética? Sí, me interesaría, porque esto estuvimos hablando y me pareció muy interesante, y yo en algunas oportunidades, en algunas tareas, he practicado alguna especie, o he estado cerca de lo que es la sociocracia, pero quizás mucha gente no lo conozca o no tenga tan, si bien vos dijiste y hablaste de un poquito de decidir en asamblea. Vos podrías hacer, y siendo que Uruguay y Argentina, y por idiosincrasia, por cultura, costumbre, somos bastante similares, ¿cómo te imaginás vos que funcionaría esta democracia directa, cuál sea la técnica? Como vos decías, hay distintos nombres, pero para vos, a grandes rasgos, ¿cómo funcionaría? Porque hoy es muy difícil pensarlo en un mundo donde hay elecciones, hay partidos políticos. Eso es otra pregunta. ¿Existen los partidos políticos en la democracia directa? No sé, contame algo de eso. Bien, buenísimo. Lo relaciono con el título de la charla, ¿no? Democracia de hoy, poder de la élite. Viste que que elegimos un título así bastante englobante y bueno, partiendo de ahí, tratando siempre de ser sintético y de no dar muchos detalles históricos y de personalidades y demás, lo que todos pueden ver es que a partir de la creación de las repúblicas, que no fue algo constituido desde las bases sociales, hubo líderes, entre esos líderes hubo personajes con una influencia que venía desde afuera, no era algo netamente de acá, la creación de las repúblicas, las leyes que venían, sobre todo en el caso de la Argentina, en el artículo 1 de la Constitución, dice se adopta la forma representativa. No sé en qué lugar lo dirán las demás constituciones, las demás repúblicas, pero ninguna permite la democracia autorrepresentada, que es lo que nosotros promovemos o proponemos que se observe y se identifique que ese es el gran problema de todos los pueblos, ¿sí? Porque todas las repúblicas, no hay ninguna que tenga aceptada de manera abierta esa forma. Algunos dicen que Suiza, pero bueno, no es real, porque si Suiza tuviese una democracia directa, verdadera, si el pueblo en algún momento quisiera repartir las riquezas de Suiza en empresas, porque son los dueños del dinero, porque son... hay muchos intereses ahí que no le van a permitir al pueblo que tome las decisiones. Y entonces no hablamos de democracia directa, sino de algo disfrazado que va a esconder siempre intereses de una élite, de un sector más
encubierto u oscuro que maneja todo desde círculos no tan evidentes para la gente en general. Entonces, la democracia actual, que se le llama representativa, no es democracia, ¿sí? Podría ser sistemocracia, partidocracia, dinerocracia, cualquier cosa, pero no es democracia, porque democracia, si es, digamos, no tenemos ese nombre o esa definición que sería poder del pueblo. Para que un pueblo tenga poder, verdaderamente tiene que dialogar, consensuar, hacer sus propios análisis, conocer sus problemáticas, sus situaciones, hacer sus censos y tomar sus decisiones y mandar a que se ejecuten esas decisiones. Es decir, no puede haber alguien que decida por encima del pueblo, ¿sí? Entonces, en una asamblea grupal, que es donde se representan todas las partes y los sectores que pueden componer a una población, a una nación, puede haber civiles, militares, empresarios, científicos, artistas, docentes, madres, padres, bueno, representantes de cada creencia espiritual, que se le dice religión, o de cada espiritualidad, o de cada cultura y pueblo preexistente, es decir, puede haber referentes de todas las áreas, niveles o sectores de una población, ¿no? De un territorio, lo que se dice un país o una república. Y bueno, entre ese grupo de seres conformando esa asamblea, necesariamente tienen que buscar un común denominador que resuelva la problemática para todos, sin que unos salgan perdiendo y otros ganando, ¿sí? Entonces, eso es un pueblo organizado, soberano, encontrando sus propias soluciones para resolver cualquier problemática, sea pequeña o sea grande, ¿no? Y no acatando lineamientos que vienen desde arriba o desde afuera, transnacionales, que es lo que pasa hoy en día con lo que se les llama, como lo que mal se le dice, democracia, ¿sí? Porque es en realidad, ¿se me oye bien ahí, Fabián? Perfecto, te estoy escuchando yo, te estoy escuchando perfecto. Bien. En realidad, con encubrir esto como democracia, la gente cree que puede elegir opción A, B o C poniendo un voto, y si yo, que soy el dueño del dinero y de todas las patentes, de todas las farmacias, de todos los desarrollos bélicos, de todos los desarrollos tecnológicos, de todas las empresas que extraen minerales, que extraen petróleo, que es lo que pasa con la élite, son dueños de todo, obviamente dirigen la educación de cada república, de cada ministerio, dirigen los sistemas de salud, dirigen los sistemas de producción, deciden qué es lo que se va a hacer en cada territorio y cada país es, por ejemplo, Argentina se la decidió hace mucho tiempo como una granja proveedora de materia prima, a Uruguay como una especie de Suiza de Latinoamérica, a Brasil como un polo más tecnológico y bueno, y así son planes que van armando. Se podría decir que los responsables de esto, la élite, para no nombrarlo, para que no censuren el video, voy a invitar a que la gente investigue y se dé cuenta quién es el pueblo elegido, quién es el pueblo que se autoarroga ser los elegidos según su Dios, ¿sí? Bueno, ese pueblo elegido que tiene como meta conquistar el mundo, la tierra prometida, que ellos se escudan detrás de una frase que se dice cualquiera que nos denuncie y nos evidencia a nosotros son anti, punto suspensivo, itas, ¿sí? O sea, no los voy a nombrar para que no censuren el video, nada más. Pero bueno, ese pueblo, que son los dueños, digamos, descienden de Hazarias, se le dice la mafia Hazara, con otro nombre porque van cambiando, van poniendo fachadas, organizaciones de poder, van cambiando los nombres, se infiltran en todos los gobiernos, fueron quienes, digo, porque investigo sus recetas que están declaradas en un trabajo que le llaman protocolos, y eso vos lo comparás con la realidad histórica y todo coincide perfectamente, a la perfección. Entonces, más allá del nombre que tenga, que sea fulano o sultano, la realidad es que está sucediendo un plan declarado que anda circulando en libros impreso y en PDF, y son quienes están detrás de todas las riquezas económicas y de todos los grupos de poder, como OMS, ONU, UNESCO, UNICEF, no sé, Cruz Roja, Gavi, lo que hoy están detrás de las vacunas, ¿sí?
no voy a nombrar mucho porque, bueno, ya te digo, capaz después censuran este material. Pero quienes son los dueños del dinero y del oro y de la propiedad privada extensiva, que es un invento de ellos, no de los pueblos, propiedad privada extensiva, sí, no quiero decir una casa, un lugar de trabajo, que eso le corresponde a todo el mundo tener, eso tiene que ser una garantía universal. Nadie puede no tener una vivienda o un espacio para producir, para trabajar y para sostener su vida, la de su familia y la de su comunidad. Eso no puede ser un derecho humano, sino que tiene que ser una garantía universal, ¿sí? Por eso, dentro de los planes de democracia directa tenemos muchos lineamientos o preceptos como estos que tienen que ver con una gran transformación legislativa, muy básica y elemental, es como volver a lo que tenían muchas culturas antiguas, como te decía hoy, pueblos originarios de acá y también de otros continentes. No todos eran pacíficos y ordenados, otros no, pero grandes civilizaciones que duraron mucho tiempo, que no tenían hambre, no tenían enfermedades, no tenían violencia, no tenían violaciones, no tenían déficit poblacional, no tenían todas las problemáticas que hoy tenemos con la tecnología actual y con la sociedad, vamos a decirle entre comillas, civilizada, que responde a la ley civil, todo eso es desarrollo de esta élite, desde mi investigación, mi mirada y mi parecer, ¿sí? Yo voy a hablar desde, lo aclaro porque esto es importante, si bien soy el impulsor de la red de democracia directa nacional de Argentina y la internacional, en este caso estoy hablando a título personal, para no involucrar a nadie que quizás no piense como yo y no se sienta cómodo, ¿sí? Voy a hablar a título personal. Sé que hay muchos que coinciden y lo ven igual y lo sienten igual que me pasa a mí, por eso compartimos el trabajo en la red, pero bueno, como para no involucrar a nadie y no incentivar a nadie y no aparecer como un incitador de algo que no estoy haciendo, sino que estamos dialogando y reflexionando acerca de realidades, todas las opiniones o sugerencias o preguntas inquisitivas que pueda hacer acerca de volver a mirar lo que estamos viviendo y de dónde viene y hacia dónde nos lleva, lo hago a título personal, como poblador libre que soy, ¿sí? Hoy tengo la nacionalidad argentina porque nací en este territorio, pero soy muy consciente que todas las nacionalidades descienden de esta élite que fue echando a un poder e introdujo a otro poder, creó las repúblicas representativas, no voy a decir el nombre, pero digamos, sería la traducción de constructor en francés, ¿sí? Una organización internacional que domina el mundo y es hija de la organización previa que te mencionaba, de quienes se consideran el pueblo elegido, ¿sí? Para nosotros serían el pueblo enemigo, ¿sí? Declaradamente lo digo porque es real. El pueblo enemigo de toda la humanidad, de los pueblos libres, porque ellos quieren someter a toda la humanidad construyendo una esclavitud mundial, un gobierno totalitario, hacia eso nos llevan, lo tienen en los planes y está sucediendo, no es por error. Para nosotros, los pobladores, nos parece que está todo mal y en realidad para ellos, que son quienes lo están generando, esto responde a sus planes, ¿sí? No es un error, es una consecuencia de muchos siglos y milenios tras el sostenimiento de un plan genocida, eugenésico y transhumanista, ¿sí? Que está como en sus últimos, digamos, ahora en unos 1, 2, 3, 4 años, estamos como en el cuello de botella o del embudo, ¿sí? Yo creo que no les va a salir, o sea, no nos vamos a someter, lógicamente, podremos perder la vida del cuerpo físico, pero no la vida del alma, que es la que importa. Por eso digo que no nos vamos a someter nunca. Estos seres, sí. Antes de que sigas con ese tema que está interesante, pero me quedé con un concepto que hablaste tú, que es de las naciones y del concepto de república. Y capaz que la pregunta es un poco obvia, pero también está bueno hacerla. Es ¿hay un sistema de naciones, suponiendo en el caso de que la democracia directa se instale en un país o en una región o en un continente? ¿Contempla eso o apunta cada vez más a unificar el todo? A ver, creo que interpreto lo que vos me querés decir. Si la instauración de un sistema de democracia directa o de sociocracia o de ecologenia iría en contra de las identidades nacionales, una cosa así, sería la pregunta. Sí, esa, sí. Claro, no.
al contrario, la idea es integrar más todavía los pueblos que conforman cada nación, que están divididos por esta organización que te digo, por la creación de repúblicas para dividir el poder de los pueblos, para que no tengamos poder, para que seamos esclavos, porque ellos nos endeudaron. La deuda externa de toda la república la crearon ellos, porque el pueblo no le pidieron permiso ni le preguntaron. Cuando nos dimos cuenta ya la deuda era impagable y es lo que van a cambiar hoy, o intentan cambiar territorio por esa deuda. Entonces nosotros nos tenemos que unir todos los pobladores por encima de los límites políticos, no siendo en contra de lo que sirva y lo que sea útil, sino reforzar, ¿sí? Porque una hermandad humana, en valores humanos, éticos, espirituales, en donde la base es muy simple, es como algunos pueblos originarios decían, o como enseñaba Jesús. Los pueblos originarios decían, yo soy otro tú, o la madre tierra y yo somos lo mismo en diferentes versiones. Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces yo soy una expresión del espíritu creador y de la madre tierra, digamos, mi cuerpo físico está hecho de elementos de la madre tierra y mi espíritu es un pedacito de energía, ¿sí? Con inteligencia, con memoria y sensibilidad, y así le pasa a todos los humanos y a todos los seres. Tenemos distintos sistemas operativos, vamos a decirlo así, distintas inteligencias, los animales, los vegetales, los minerales, pero todos somos creación del Padre y de la Madre, de la energía y de la materia, ¿sí? Entonces, por eso los pueblos originarios entendían que somos lo mismo como en diferentes versiones y todos somos testigos de la vida, haciendo una experiencia propia y personal y cada uno a su manera y de evolución para el alma. Jesús que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, es, yo no puedo dañarte a vos, si yo soy sensible, si tengo amor, si te entiendo que sos un hermano, sos otra expresión libre y soberana, entonces yo te voy a cuidar a vos, o a un animal, o a un vegetal, o a la madre tierra, como otra extensión mía, como un otro yo, ¿sí? Entonces eso nos hace tener responsabilidad apoyada en el amor, en el respeto, y es imposible que exista la violencia, la mentira, el robo, la violación, porque esos son preceptos espirituales elementales para cualquier humano. No importa qué nacionalidad tengas, no importa qué ley civil tengas, qué nacionalidad te pusieron según la república en la que naciste, ¿sí? Vos sos uruguayo, yo soy argentino, y pensamos y sentimos igual. O sea, si vos sos feliz y libre, a mí me hace bien, y yo quiero lo mismo para mí, y quiero lo mismo para vos, y ya está. Creemos soluciones para que se genere la abundancia en todos los sentidos, de alimento, de salud preventiva, de excelente calidad, que nadie se enferme, porque no hace falta enfermarse, no es necesario en una sociedad que funciona de otra manera. La educación sea libre y de alta calidad, sin patentes, ¿sí? Por eso, bueno, es muy amplio, no estoy tocando muchos temas, pero la idea, según tu pregunta, lo que quiero decir es, no es ir en contra de las nacionalidades, porque el desafío es integrarnos. Entonces, veamos cómo hacemos que nos integremos los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los paraguayos, los brasileños, los bolivianos, los peruanos, toda Latinoamérica y todos los demás pueblos que se quieran sentir hermanos dentro de una forma de vida básica y elemental. Yo no te daño, vos no me dañás. Vos podés creer en cualquier Dios, pero no es más importante que el mío, y yo puedo tener cualquier Dios o espiritualidad, pero no es más importante que el tuyo. Y ya está. Entonces, cada uno es libre, se cuida la abundancia para todo el mundo, la libre expresión, la libre creencia, el libre tránsito, la producción de alimentos abundantes y de alta calidad para todo el mundo, la producción de educación, de investigación, de cultura, etcétera, para todo el mundo. Y bueno, creemos las formas para que eso suceda. No me importa tu partido político, no me importa tu ideología, no me importa tu orientación sexual, no me importa nada si no generas daño a nada, ¿sí? O a nadie. Si ya generas un daño, tenemos que empezar a pensar en otra manera de que eso no suceda. Para que el daño no se le haga ni a la madre tierra, ni al agua, ni al animal, ni a la planta. Bueno, son distintos sistemas operativos. Una cosa es para desarrollar con más amplitud cada tema, pero centrándome en esa pregunta, la idea sería integrar la fortaleza de todos los pueblos, uniéndonos. De última, los países pueden quedar como provincias de una gran confederación, donde cada uno conserve su idiosincrasia y su historia, pero tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos dividieron
como pueblos hermanos, esta élite. Tenemos un único enemigo en toda la humanidad. No hay diferentes enemigos, hay uno solo, que se hace pasar por distintos nombres, distintas organizaciones, distintas fachadas, cambian las banderas, se mudan de territorio según la época, pero no hay muchos enemigos de la humanidad, hay uno solo, ¿sí? Te diría que son 13 familias o muy poquitas, y de ahí para abajo, una cúpula de esa estructura vertical y piramidal, van habiendo bancos, corporaciones, fábricas militares, las fábricas, digamos, de patentes que son de ellos, las farmacéuticas, bueno, el negocio de la droga, todo lo manejan ellos. Y los estados son sucursales del poder de ellos. Es como que yo, por ejemplo, invento una empresa, que soy el dueño del dinero del mundo, y en cada territorio voy a poner una sucursal que maneja mi dinero o mi economía. Y lógicamente voy a manejar las leyes, porque si yo manejo la economía, manejo las leyes, ¿sí? Hoy hablábamos con vos de que cuando quieren bajar una ley, por ejemplo en Uruguay, lo mismo pasa en Argentina, pasa en todos lados igual, la élite infiltra las leyes y se terminan imponiendo como algo que acordaron los senadores y los diputados, ¿sí? Que en realidad no es tan así, porque no es algo aprobado por la población. O sea, la población prácticamente tiene que hacer un montón de lucha para poder detener algo que viene desde arriba, en contra de la población. ¿Se entiende? Podemos poner de ejemplo las pasteras, que fue un conflicto entre Argentina y Uruguay, que pierde la población siempre y gana la élite, hace dinero, no le importa contaminar el tercer mundo, pero allá en el primer mundo lo cuidan. Entonces, los estados son sucursales administradores del poder de la élite, de pocas familias. Eso hay que verlo bien en claro, porque los estados no tienen autonomía, ninguna. Ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China, ni siquiera Suiza, ¿sí? Son todos negocios sucursales de la casa madre del poder mundial, que son pocas familias. Ellos inventaron el comercio y el poder económico actual, apoyado en el oro, que es una abstracción ridícula. Después dicen que iban a inventar el papel y lo inventaron, y bueno, el dinero hoy circula en todo el mundo, porque antes eso no existía. Eso genera una organización esclava, ¿sí? Hay pocos amos y el resto son todos esclavos. Varía nomás el nivel de la pirámide en el cual estés, unos esclavos con más privilegio, otros esclavos con menos privilegio, pero todos esclavos. Los únicos libres, entre comillas, son los que están en el ápice de la pirámide, ¿sí? Y ahí no todos son humanos, ¿sí? Porque a veces hay seres con cuerpo humano, pero si no tienen amor, no tienen alma, no tienen sensibilidad, no tienen empatía, no te ven a vos como un otro yo, a quien tienen que cuidar como un hermano. Esos seres tienen un cuerpo biológico de una persona, física humana, pero no son un humano en la amplitud de la palabra como somos nosotros, que tenemos alma, inteligencia emocional, sensibilidad, percepción intuitiva con planos más elevados, vamos a decirlo espirituales. Ellos no, ¿sí? Sí se conectan con seres y entidades energéticas que no tienen amor y son parásitos de nosotros. Por eso, digamos, nos parasitan en todos los niveles, energético, económico, físico, porque se alimentan de nosotros, de nuestra energía, y el ganado para ellos es llevarse almas. Así como el humano tiene ganado, tiene vacas en un corral, por poner un ejemplo bien claro, ellos tienen almas en sus niveles astrales. Cuanto más almas confunden, las vuelven ignorantes y las hacen morir, vivir mal y morir mal, ¿sí? Esas almas ¿dónde van a quedar? En un plano astral bajo. Y bueno, ¿quiénes están en esos reinados de energía baja? O sea, me estoy yendo un poco de la pregunta, pero como para tratar de cerrar este ejemplo, vamos a observar esto. ¿Qué pasa si vos te vas a dormir y tenés una pesadilla muy fea y muy real, muy vívida? En la pesadilla estás viviendo como en un infierno, ¿sí? Y después cuando te despertás, te parece que eso fue ficción, ¿sí? Menos mal que eso era un sueño, una pesadilla y era ficción. Bien, ¿qué pasa si te quedás sin cuerpo cuando estás en la pesadilla?
Se te murió el cuerpo, pero tu conciencia, tu alma queda en un lugar atrapado, viviendo una pesadilla eterna, en un infierno, y si no te das cuenta que podés salir, que estás soñando, te quedas ahí. Como no hay percepción del tiempo, puede estar un año, una década, un siglo, atrapado en un nivel de energía bajo, lleno de seres que te tienen ahí sometidos, ¿sí? Se le dice arconte, yo le digo parásito, porque hay que minimizarlos. No tienen más fuerza que nosotros ni más poder con nosotros. Ellos, a través del miedo y el terror y la ignorancia, han sometido al humano. Por eso digo, son seres energéticos que le comen la cabeza o el psiquismo y lo programan al humano, y de la antigüedad la humanidad viene degenerando por responsabilidad de estos seres, quienes son el pueblo elegido, se consideran el pueblo elegido, yo digo siempre, son nuestro claro enemigo, los enemigos de toda la humanidad. Y de esa manera, a través del miedo y el terror y la ignorancia, sembrando todo tipo de aparentes diferencias, religiones opuestas, partidos políticos opuestos, países opuestos, intereses opuestos, identidades opuestas, ideologías opuestas, identidades nacionales opuestas, ejércitos opuestos, y bueno, dominás el mundo. Es cuestión de tiempo nomás, ¿entiendes? Sí, a mí cuando me presenté contigo y hablamos un ratito, te comenté que yo durante mucho tiempo estuve y hasta el día de hoy igual sigo más acercado a lo que es una idea política más de izquierda y por ese sentido. Pero sin embargo, a medida que fui investigando y buscando alguna otra información que nunca aparece en los medios convencionales, descubrí algo que para mí es muy interesante y también muy revelador, y es esto, ¿no? Que en realidad en los grandes temas que son pilares para la sociedad y principalmente para el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, desde lo espiritual, desde lo físico, desde lo mental, de todo aquello que uno quiera y desee desarrollarse, que es el medio ambiente, que es la economía, que es la salud, que es la educación. Son temas que tanto, si uno empieza a ir profundo, nadie quiere cambiarlos. Al parecer ninguno, ni de derecha ni de izquierda, si bien como vos decías, parece que hay una oposición clara y que unos dicen una cosa y que otros dicen otra, por lo menos lo que yo siento, y esto también es una opinión muy personal, se busca hacer cambios, pero cosméticos, cambios, retoques de forma, pero el fondo, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de la salud, termina siempre respondiendo a lo mismo, que es un capital, generar en salud, generar los medios para poder vender más tratamientos, más medicinas, más vacunas, generar un ambiente de miedo como estamos viviendo hoy, en donde muchas personas están pasándola mal porque están consumiendo solo un tipo de información en donde lo único que te busca generar es esa constante lucha y amenaza y percibir el afuera y el otro, principalmente tu hermano, el que estaba al lado tuyo en el ómnibus o caminando, como una amenaza, y mientras tanto grandes capitales se alimentan económicamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, en Uruguay, yo no sé nunca logro entender muy bien cómo funciona la salud en Argentina, pero en Uruguay uno puede estar en la salud pública o en la salud privada, o sea, mutualistas privadas, pero los fondos que consumen esas empresas privadas también salen de los impuestos de todos nosotros, ¿no? Son fondos públicos. Entonces, al final, estamos en lo mismo, terminamos dándonos cuenta que siempre hay
como una energía similar que rige todo. En la educación lo mismo, nos terminamos dando cuenta de que nos están educando. Hace una semana, ayer publiqué una charla donde hablamos de educación y donde decíamos eso, ¿no? Educar no es lo que pasa adentro del aula o dentro de la escuela. Y hoy en día está muy alejado de lo que uno espera con educación. Es todo. El ser humano tiene, todo el tiempo está aprendiendo. Y han logrado contener o conceptualizar la educación, que la educación solo pasa en 4 paredes, y educar para un mercado de trabajo. Porque la duda siempre es, bueno, y estamos educando para que puedan responder ante el mercado laboral. Claro. Todo lo que venimos hablando, que vos venís contando, claro. Del resto de las dimensiones no se fomentan. Y lo mismo con la economía, en donde ganan unos y pierden la mayoría. Entonces, me parece muy interesante esto que vos planteás de que debemos tomar conciencia de que no estamos decidiendo nada cuando vamos a votar. Apenas estamos cambiando las caras que responden. Lo único que hace es perpetuar la mentira y acercarte al gobierno mundial que ellos tienen planificado, porque si seguimos votando, ellos siguen avanzando en sus planes. Está estipulado en los planes de ellos eliminar los gobiernos y crear un gobierno totalitario mundial, esclavista, que lo están haciendo. O sea, hoy, en realidad, nunca tuvimos soberanía. Ahora la gente se está dando cuenta de a poco cada vez más de eso. Lo que vos decías, que votar izquierda o derecha o un color u otro no resuelve el fondo, es porque así está diseñado para que no se resuelva el fondo. Entonces, como vos nombraste una palabra, capital, dijiste. Si vos ves una postura y la otra, vamos a decir la derecha y la izquierda, ambas se apoyan en el capital, ¿sí? Y bueno, capital significa cabeza, y cabeza significa que ganado. ¿Y ganado quién es? Nosotros, las almas, como te decía hoy. Para estas entidades que dirigen a la humanidad, las almas son la ganancia. Las almas que se llevan para ellos, ¿sí? Y se reciclan y vuelven a nacer. Y se alimentan de esa alma y vuelven a morir mal. Nacen, viven mal, mueren mal, quedan en un nivel atrapado, vuelven a nacer, viven mal, mueren mal, viven atrapados, vuelven a nacer, ¿se entiende? Es energía renovable para estas entidades a costa de nosotros, ¿sí? Energía emocional y etérica. Por eso hacen tantos rituales, por eso generan violencia, sacrificios humanos, animales y demás, porque comen eso. Pero es interesantísimo, no sé si querés que la lleven por ahí a la charla, pero volviendo al tema capital, si yo soy el dueño y quiero someter al mundo, le voy a hacer creer a la gente que la plata vale y que el oro vale, ¿sí? Entonces van a correr todos atrás de eso desesperados por un pedazo de mineral y nadie se entera que el capital, entre comillas, o lo valioso, es la energía espiritual, la energía álmica, que es lo que tenemos los humanos y ellos no tienen, porque ellos absorben energía del alma humana, porque están desconectados del amor, o de la fuente original, o de Dios, del gran espíritu, esto es lo mismo. Entonces, ellos nos hacen correr detrás de leyes estúpidas, de mercado estúpido y estúpidas de organización social, política y territorial, como son muchas de las leyes que existen, ¿no? No voy a decir que todas no sirven, porque hay cosas que sirven, pero el problema está en que no decidimos nosotros. Y entonces si decide otro, por más que tengamos los derechos inalienables del individuo, pero decide otro y me los traba, y yo no puedo ser libre por circular, o no ponerme nada en la boca si sé que eso no sirve, y bueno, o sea, por más que esté escrito en un papel, tengo que hacer un montón de fuerza social para poder defender mis derechos. O sea, está pensado para que no funcione en favor de la población. Entonces, la economía real es energía a cambio de energía. Es como si la otra vez hablamos con vos, pero bueno, está bueno que lo citemos acá delante del público.
¿Qué valor tiene el trabajo de una abeja que va y cosecha polen y poliniza todo y permite que exista la vida de todas las plantas, de todos los animales y por ende del humano, ¿no? ¿Qué valor tiene el trabajo de la abeja a nivel económico? Y no sé, quizás no alcanzaría todo el dinero que existe, pero como nunca nadie le pregunta a la abeja cuánto quiere cobrar, no existe el valor del trabajo de la abeja. Y es lo mismo con un humano. Si un humano se organiza en una organización política, económica, basada en la espiritualidad, como te dije hoy, yo soy otro tú, o amar al prójimo como uno mismo, vamos a generar abundancia en todos los órdenes, en todos los sentidos, para todos los pueblos y en todos los territorios. La pobreza lo genera este sistema, el sistema capitalista que lo usan la izquierda y la derecha. ¿Se entiende? No cambia eso. Entonces, yo le diría a la gente, no me cuentes qué candidato te va a representar o qué líder te va a salvar o qué ideología o qué partido, porque no sirve. Traeme soluciones. ¿Sí? Si yo soy pueblo y necesito resolver algo, decime cómo se soluciona. Y si vos no la tenés, bueno, la inventamos nosotros. Pero no me traigas una oferta de quién va a decidir por mí, porque no la quiero. No me sirve, ya fue, es historia, ¿sí? Y esa es la democracia ficticia actual, es la democracia de la élite. Si nosotros creamos un sistema de economía basado en el amor, que es energía por energía, de intercambio, esa es la soberanía económica de los pueblos, volver al intercambio. Si creamos un billete, una moneda nacional, bueno, ponele un papelito que va a representar un servicio de una persona hacia otra persona, ¿sí? Si creamos la garantía universal en donde todo el mundo tiene garantizado lo que ya mencionábamos, una educación de alta calidad, una salud de alta calidad y se va erradicando la enfermedad, se va erradicando la mafia farmacológica, se va erradicando la violencia, porque con una buena educación vos erradicás la violencia, con una justicia controlada por la población, erradicás la injusticia, la violencia, ¿sí? La sensación de inseguridad que parte del miedo, se va con amor. Si vos al humano, al individuo, le das amor, le das seguridad, le enseñás a manejar sus emociones, sus pensamientos, sus palabras, su conducta, y lo haces, lo engrandeces, haces que sea maduro y sano y responsable, y ya está, es libre. Porque para ser libre primero tenés que ser responsable. Si no sos responsable no sos libre, es un peligro para la sociedad. Entonces, con una buena educación, una buena salud, una buena alimentación libre, donde todo el mundo esté súper bien alimentado y y empecemos a regular cuánto producimos para que no produzcamos inútilmente, porque hay un montón de autos que nadie los compra, un montón de cosas que nadie los compra, se consume, se contamina, se arruina todo, a costa de ¿qué? De capital. ¿De qué capital? Todo ficticio, ¿sí? Entonces, quienes están desconectados del amor necesitan reconocimiento social, o sea, quieren el poder. Esos son los banqueros, los empresarios, los políticos, los funcionarios que no trabajan ordenadamente dentro de un marco de amor, de respeto, de cuidado, de espiritualidad. Eso es lo que tenían los sabios antiguos y, bueno, hoy también hay gente así, ¿no? No digo los sabios antiguos porque están muy desmerecidos los pueblos originarios como que eran unos ignorantes, gente que vive mal y no es así, ¿no? Hay que conocer muchas cosas que la historia oficial, como bien sabemos, ocultó para beneficio de esta élite, o sea, porque todo termina siempre en lo mismo. La historia la manejaron ellos, la educación la manejaron ellos, las leyes y la creación de la república también, los estados las administran ellos de manera infiltrada, ponen sus agentes en todos los partidos políticos, en todos los niveles, jueces, en los legisladores, en los diputados, en los ministros. La educación la bajan ellos. ¿Qué crees que es la ESI? ¿Sí? Educación integral de salud, sexual, perdón, integral, educación sexual integral, algo así. Está excelente que a los niños le enseñen acerca de su sexualidad, ¿sí? Pero bueno, veamos cuál es el contenido. ¿Hay que hacerlo en la escuela? ¿Tienen que pasar los niños al gobierno del Estado? ¿Tiene que pasar la patria potestad de los padres al Estado, que es lo que ellos planifican? ¿Tiene que bajarse la ley para poder instaurar como legal y aceptable lo que uno le diría la PED, punto suspensivo, ILIA, ¿sí? Para no nombrarlo, para que no censuren? O sea, todo está dirigido por ellos para degradar
degenerar, empobrecer, volver ignorante, conflictivo entre partes. Cuando una persona, si vos le das una buena educación, ya está. No tenés que explicarle qué sexualidad puede elegir, si no puede elegir. No tenés que explicarle nada de eso. Porque si un niño o una niña crece en un entorno de amor, de cuidado, con papá, mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, ¿sí? Nada, ya está. De grande elegirá. Mientras no le haga daño a nadie, está todo bien. El tema es que le haga daño a alguien. Eso hay que frenarlo, ¿sí? Sea hetero, sea homo, sea no sé qué, no se puede. Y punto. O hacer tratamiento y te curás, o te aislamos. Pero es muy simple. Y eso también tiene que estar decidido por asambleas, por la gente, controlando la justicia, la educación, bueno, como siempre hablamos, ¿no? Todos los sectores, todos los niveles y todas las áreas. A mí me viene la idea de hablar porque todo esto termina siendo algo siempre, como vos decías, ¿no? Algo dual, y quienes coordinan la forma y el sistema de vivir hoy en día están como en permanente búsqueda de que esa dualidad compita, ¿no? Y luche entre sí. Y fíjate en los símbolos de ellos. Fíjate en los símbolos de ellos. Tienen dos. Siento que bueno, tanto en esta democracia directa que ustedes plantean y en la que me interesa mucho y me siento muy identificado en la forma de cómo ustedes la plantean, y ahora que tocas el tema de la educación, creo que un gran pilar es eso, ¿no? Es como empezar a educar. Todo esto comenzó cuando la charla es Cambiando el Relato, ¿no? La serie de charlas. Porque cuando empezó todo esto, leí un libro de una estadounidense que escribió un libro hace un tiempo que se llamaba El relato de las enfermedades, ¿no? Y ese relato de guerra y de lucha que se implementó en un momento de cuando explotó la revolución industrial y cuando se necesitaba que la gente empezara como a competir y entonces se empezó a crear esa idea de que las enfermedades son una amenaza y que hay un montón de organismos que están en permanente como tratando de hacernos desaparecer, ¿no? Parece que miles y miles de años de biología de este mundo, y a partir de la revolución industrial, los virus, las bacterias, los microbios decidieron que era hora de empezar a atacarnos, ¿no? Ese era como el gran relato, ¿no? Impuesto por Pasteur y bueno, hay un montón de cosas más. Pero esta idea, ¿no? De que vos hablabas de lo físico, ¿no? De la fisicalidad en el sentido de la materia, y de que en realidad la materia no y esto es personal, y capaz que podés compartir conmigo, la materia es parte de nosotros, es por donde nos manifestamos, y es como nos podemos hoy en día integrar con el otro, ¿no? Y también está lo espiritual y lo energético. Y para mí la idea es comenzar a educar en integrar o en desarrollar las dos partes. Empezar a sacar esa idea, ese relato de que hay un bien y un mal, hay o sea, a ver, claro, hay que darle un orden a eso. El mal podría ser... Déjame que termino y así te hago bien. A lo que yo voy es a esto. Poder poner sobre la mesa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es importante. Pero después, a la hora de educar, debemos comenzar a poner en la balanza otras cosas, porque si seguimos poniendo en la balanza que lo que importa es lo que tengo, o lo que hago, o el dinero que tengo, o lo que compro, vamos a seguir desarrollando solo la parte física
y vamos a dejar un vacío Eso es intencional. De la otra parte. Obviamente que es intencional, pero depende de nosotros, de vos y de los que estamos, que somos, hay un montón que están en eso, que empecemos a contar que hay otra parte nuestra, hay otra dimensión nuestra, que es lo espiritual, lo energético, que no lo vas a llenar con lo físico. Y mientras más cosas tengas, más vas a desequilibrar la balanza y más incompleto te vas a tener, porque más distancia va a haber entre lo físico y lo espiritual. Por ahí venía mi Perfecto. Claro, sí, o sea, está todo vinculado, está bueno eso que sí, pero está todo vinculado con lo que veníamos hablando hoy. Hay una intencionalidad, lo tienen redactado en sus protocolos, de separar al humano de lo espiritual, de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, si yo a vos te desconecto del amor, te manejo como quiero porque te agarra miedo. ¿Y cómo tapas el miedo? Y con cosas. ¿Se entiende? Trabajo, plata, máquina, territorio, capital. Dame cosas porque tengo un miedo galopante que me carcome por adentro y no lo tapo con nada. Bueno, porque no estás conectado con el amor, con el espíritu, que está dentro tuyo, no lo tenés que buscar en ningún lugar. Hay que hacer un trabajo interno, se le dice un camino iniciático, pero bueno, cada uno irá buscando su manera. Pero es muy simple. Si vos estás conectado con eso, podés tener cosas materiales, ¿sí? Porque están buenísimas, disfrutarlas, pero no va ahí tu valor o tu valía como ser humano, como persona. Podríamos tener, con un sistema así de abundancia, como te digo, todo el mundo podría tener vehículos para moverse cómodamente, viajar, no sé, tener viviendas muy cómodas, muy confortables y nadie sentirse importante por lo que tiene, porque todo el mundo tendría. Imagínate si hacemos que todo el mundo tenga una muy buena vivienda, un muy buen vehículo, un muy buen descanso, en fin, todo lo que el mundo relaciona con un buen confort, ¿sí? Si cambiamos la regla de juego, eso se genera para todo el mundo en muy poco tiempo. Entonces, si todo el mundo tiene abundancia y no hay enfermedad, no hay hambre, no hay miedo, no hay violencia, no hay inseguridad, no hay corrupción, no hay mentira, no hay todo lo que es habitual hoy en día, y la gente vive feliz, y el producto es la felicidad social sostenida todo el tiempo para todo el mundo, cuando nace, cuando son niños, cuando somos adolescentes, adultos y ancianos. Y la humanidad puede volver a lo que alguna vez fue en algunas culturas y en algunas épocas, no en todas. Vuelvo al ejemplo de algunas culturas, por nombrarte los queros, los andinos, que son como algo bastante conocido ahora. Ellos estuvieron 500 años sin ser detectados por la civilización, vamos a decir, nuestra, ¿no? La civilización occidental. Y decidieron salir al mundo y fueron vistos porque eligen salir y empiezan a enseñar sus conocimientos antiguos y sagrados. Y bueno, ellos enseñan y explican que jamás tuvieron ni hambre, ni enfermedades, no tienen hospitales, no tenían delincuencia, no tienen cárceles, no tienen ignorancia, son sumamente cultos, o sea, espiritualmente son súper sabios. Entonces vos decís, bueno, ¿de qué manera se vive mejor? ¿Sí? ¿Qué te hace más feliz? ¿Esa forma o esta? Bueno, a lo mejor se puede integrar también, uno puede tener esos conocimientos espirituales y a la vez utilizar una máquina tecnológica, un celular, una computadora, un auto, sin que ese capital me dé la sensación de que estoy a salvo, o de que valgo, o de que soy importante. Entonces, vinculando al humano nuevamente, como vos decís, con lo espiritual, con el amor, con la vida interna, y vos se te va la angustia existencial, que todo el mundo huye de eso, ¿sí? Porque si hiciéramos como un circuito de dónde viene el alma, muy brevemente, y esto lo veo en las regresiones, porque bueno, hago terapia de regresión, ¿no? En mi trabajo, el alma viene de un mundo de luz, ¿sí? No hay emociones, no hay amor, no hay miedo, no hay peligro, no hay todo lo que experimentamos acá, ¿sí? Vamos a decir, en un estado de paz permanente, de dicha permanente, de amor permanente, y eso es lo habitual, todo el tiempo y todos los días. Y como no hay tiempo, la eternidad es así, en el mundo espiritual. Cuando el alma baja acá, experimenta un gran dolor, yo le digo la bajada, pero esa es la angustia existencial, ¿sí?
dejé de estar en el hogar, me desconecté de ese nivel de amor, ya no encuentro ese amor por ningún lugar, mamá y papá más o menos, de vez en cuando me miran y me alzan y me besan, siento algo parecido a estoy a salvo, pero después no. Entonces el niño vive inconscientemente con esa sensación de dejé de estar en el hogar, me desconecté del amor y empezamos a estar desesperados buscando la seguridad afuera. Mamá, papá, después los amigos, las novias, el trabajo, la plata, el prestigio. Y detrás está la angustia existencial, siempre. Entonces, eso solo lo podemos resolver siendo adultos. El niño no lo puede resolver, porque que un niño, a veces se dice que los niños son felices. Y es relativo, porque para que un niño sea feliz, el entorno tiene que estar bien. El afuera, los papás, la mamá, la familia, la sociedad tiene que estar bien, porque si no un niño la pasa horrible, como pasa hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros de adultos podemos construir internamente la paz y la felicidad, sanar, lógicamente, la comunidad, la sociedad, y después los niños van a ser permanentemente felices porque es un estado natural. Lo tenemos que volver a construir a eso. Pero nuestro origen es el amor. Cuando bajamos de ese nivel energético al mundo humano, experimentamos un gran bajón energético, como una sensación de angustia existencial. Bajé del hogar, salí de la seguridad, ya no soy el que era, antes era Dios, ahora no sé qué soy, no me encuentro, no llega el amor por ningún lugar. Y ahí se empieza a constituir la personalidad o el ego, ¿sí? La mente réptil que se va cargando de información, se va desarrollando lo cognitivo con el tiempo. Y después el humano se vivió tantos dolores a partir de ese gran primer dolor que se desconecta de la sensibilidad. Es como que el niño interno ya no existe más y no olvidamos. Y vivimos con la mente y la cabeza. Y la élite, que eso lo sabe y lo maneja, te llena de confusión y más miedo y sos ganado para ello, ¿sí? Sos Oshin, como ellos nos dicen. Entonces, si vos te volvés a conectar internamente con el amor, no te maneja nadie, porque no le tenés miedo ni siquiera a la muerte del cuerpo físico, porque el alma no se muere, es como irte a soñar y del otro lado estás tan consciente como acá. Si uno entrena en los sueños lúcidos, que hay mucha gente que lo hace y le sale, vos entrás a soñar y en el sueño haces lo que querés, porque está en el mundo de la energía, pensás y creás, decidís y creás, lo querés y lo tenés. Y eso, hacerlo acá en la materia, toma un proceso de tiempo más largo porque bueno, la materia va a una velocidad más lenta, ¿no? Que la luz. Pero la inteligencia, la sensibilidad y la memoria están en la luz, no en el cuerpo. Si el alma se va, toda esa información se va y el cuerpo se enfría y se vuelve a la tierra, porque es elemento de la tierra. Entonces nuestra alma vive siempre, tiene memoria, tiene inteligencia y tiene sensibilidad. Y eso nosotros lo tenemos que entender y volver a recuperar. Y está más allá de las religiones, o sea, no tiene nada que ver con las religiones. Las religiones todas fueron creadas también por la élite para dividir, enemistar y a la vez alejar al humano de lo espiritual, ¿no? Del contacto interno con el amor. Porque si vos tenés amor, no te tienen que enseñar nada. O sea, ¿a quién le importa tu religión y tu creencia si vos sos una persona amorosa, respetable, agradable, cálida, sincera, transparente, seas hombre o mujer? ¿A quién le interesa? O sea, podemos charlar de tu conocimiento, tu creencia, pero no me cambia a mí mi valoración hacia vos. Si vos tenés esos valores éticos, espirituales, elementales, que los podemos tener todos, y podés tener una creencia religiosa, otra creencia, no. Con el tiempo esas creencias se van a diluir, ¿no? van a perder vigencia, o sea, porque no tiene sentido. Distinto a una cultura, ¿no? Que uno quiere cuidar un conocimiento, pero me refiero a ideologías que han sido implantadas, impuestas, para generar confusión e ignorancia y degeneramiento y guerra, enemistad, y separarte del estado espiritual, que es algo elemental, básico y común y simple. Todos los pueblos originarios vivían en la tierra sin mal porque internamente, como decían los toltecas, habían construido el paraíso terrenal adentro de uno. O sea, si yo creo paz y felicidad en mí, vivo en el paraíso, aunque afuera esté todo mal. O sea, puedo ayudar al afuera, decirle, mirá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, te comparto mi receta, te acompaño, pero después el otro tiene que hacer su trabajo. O a la inversa, afuera puede estar todo bien,
no sé, puedo estar en un viaje por el Caribe porque me regalaron un viaje, pero yo estoy deprimido porque, no sé, me pasó algo y voy a estar el mes entero en el Caribe, pero angustiado. O sea, lo de afuera no me cambia lo de adentro. Puede influenciar, pero no determinar. Entonces, lo que vos decías de volver a lo espiritual es elemental para que manejemos la materia, porque la materia no maneja lo espiritual maneja a la materia. Es como que el cuerpo es un instrumento y el alma trae la partitura. Si se va la partitura y se va la música, el instrumento, nada, no sirve para nada. En cambio, si vos tenés una partitura elevada, una música elevada, programa, memoria, inteligencia elevada, con el cuerpo haces maravilla. O sea, sos un Dios hecho hombre, como enseñaba Jesús, o una mujer hecha, es decir, sos Dios hecha mujer u hecho hombre. Y aclaro que la palabra Dios para mí es una sigla que significa dimensión interna de orden supremo, ¿sí? Es como que el hombre o la mujer se alinea, se encuentra, se ordena, se equilibra y deja de generar problemas para sí mismo y para el afuera, para los demás. Entonces te vuelve un ser equilibrado, lo que sería un ser crístico, un ser que equilibra la energía masculina con la femenina, la racional con la sensible, el adulto con el niño. Y cuando vos interconectás eso, dejá de generarte problemas a vos mismo de salud y dejá de generar problemas a la sociedad. Y no necesitas todas las leyes que existen hoy actualmente, que son para confundir y generar el caos, que es lo que la élite, el pueblo, quienes se consideran el pueblo elegido, generaron, que son el enemigo de nosotros, de los pueblos libres. Digo, los pueblos libres, en realidad la humanidad es una sola, pero al hablar de los pueblos libres es porque por reconocer la diversidad de culturas, ¿no? De identidades, pero la humanidad es una. Lo que cambia son las culturas, las naciones, las identidades de cada territorio y demás. Pero bueno, me fui un poco por lo espiritual, pero yo creo que vale. Claro, yo, mientras vos hablabas y comparto muchas de las cosas que decís, me vino ese pensamiento de que nos estábamos yendo, pero creo que todo tiene que ver con todo, en el sentido de que hemos delegado la responsabilidad de quienes nos gobierna, hemos delegado a otros que la educación, hemos delegado a otros que nos digan en qué tenemos que creer espiritualmente y en qué no, hemos delegado a otros que nos digan qué tenemos que comprar y qué no, en qué tenemos que trabajar y en qué no. Y en realidad, si la idea es esto de democracia directa, o sea, el poder del pueblo, es también un poco, con lo que vos decías, retomar todo esto, volver a empoderarse de las cosas que durante un tiempo, por esta forma que nos han querido convencer o que nos han convencido hasta hace muy poco tiempo, hemos inconscientemente delegado y perdido esa libertad y esa independencia, yo le llamo independencia o autonomía de un desarrollo pleno y autogestivo, ¿no? O sea, el que cada uno en su... Hace un tiempo leía un libro que hablaba de que la política es lo que te pasa a vos en relación con los demás y con tu entorno, ¿no? Entonces, todo lo que venimos hablando, la parte de la economía, la parte de la educación, la parte de la espiritualidad, y cada aspecto y cada dimensión que hemos hablado, la hemos delegado, hemos dejado que otros decidan por nosotros Es el plan. qué tenemos que hacer y qué no, o en qué tenemos que creer. Y no me parece que esté tan alejado de la esencia de esto de democracia directa, el apuntar a volver a hacer esa conexión y el poder darnos cuenta que cada uno de nosotros forma parte de un todo y que si yo agrego a otro, o si yo perjudico a otro o saco la ventajita acá en Argentina y en Uruguay,
somos especialistas en la En todo el mundo, en todo el mundo. Eso nos hace creer que nosotros somos un poco vagos, pero en todo el mundo es igual. Entonces, nada, te estás perjudicando a vos, macho, porque es lo que vos decís. La haces una vez, la haces 2 veces, pero no vas a trascender mucho más con eso. Y creo que enfocarse en esa idea de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de desarrollar en lo que quiera, si se siente más atraído, resuena más con, con la parte del dar y del trabajar y de producir, o si no, yo me siento más con lo espiritual, con la meditación, con el sostener, con el estar, como hablabas vos durante mucho tiempo, y los pueblos originarios, los niños eran de todos, los cuidaban Claro, al dedo. claro, un poco el orden es cuando nacen, digamos, la responsabilidad exclusiva es de los padres, ¿no? Porque por lógica van teniendo una cierta edad donde empiezan como de a poquito a despegarse los padres y juegan con todos los niños de la comunidad o del barrio, y todos los padres cuidan a todos los niños como si fuesen los hijos propios, ¿no? Como por lógica. Si vos tenés amor, vas a cuidar a cualquier hijo de buen vecino porque lo amás, punto. Porque podría ser tu hijo, ¿no? O sea, es muy simple. Y después, cuando esos niños o de adolescentes se vuelven adultos, pasan a ser como hombres libres, que si bien reconocen a su padre y a su madre biológicos, pero se vuelven como autónomos. O sea, no has... porque, a ver, si yo soy libre y me hago cargo de mis palabras y mis acciones, me vuelvo como un ser que gracias a que tuve unos padres que me permitieron tener un cuerpo físico y vine y encarné en este espacio-tiempo, en esta dimensión, reconozco, honro y venero a mis padres, pero hoy en día que soy adulto soy libre. O sea, no soy ni siquiera de mi familia sanguínea, ¿se entiende? Puedo ser de la humanidad, un hermano de la humanidad que sí, lógicamente nací de un padre y de una madre. O sea, cada cosa en su lugar. Van cambiando los roles, uno va cambiando como de escalas o de espacios. Por eso ellos tenían mucho tiempo al recién nacido pegadito a la mamá, porque es elemental. Es lo que te decía hoy, cuando uno siente el desapego del amor, cuando bajamos del espíritu, estar acá es un bajón. Es un bajón venir acá. Entonces necesitas lo máximo posible todo el tiempo, por lo menos tu mamá. La teta, el olor, el calor, el contacto, la voz, ¿sí? Lo más parecido a estar a salvo es eso. Porque, a ver, imagínate que vos, antes de venir acá, sos libre y soberano, y no necesitas nada, ni siquiera comer, no necesitas nada, sos feliz, poderoso, libre, y así todas las almas que están en el nivel espiritual. Y esto no es utópico, no, esto es real. Pero para que no lo crean, bueno, nada, no me interesa. Cuando vos estás en un estado así, pleno, y bajás acá al vientre de una mamá que no sabe si vas a nacer sano, entero, si vas a vivir, si ella se va a morir en el parto, si papá se va con otra, si van a tener plata para comer, si se van a quedar sin trabajo, si cómo va a ir el mundo dentro de 5 años. O sea, mínimamente tenés miedo. Y si vos antes estabas en un entorno de permanente paz y amor, y ahora estás en un entorno de permanente miedo y angustia, es un bajonazo, energéticamente hablando. Entonces no estás en amor, tenés emociones humanas que en el ámbito espiritual no están, además de que sentís el amor, ¿no? Pero está el amor y toda la angustia, el miedo y demás. Tenés desesperación por mamá, no amor, desesperación por mamá. Y por papá también. Bueno, no vamos a dejar al hombre afuera, pero digo, las dos presencias, hablando de lo espiritual y de la dualidad y lo complementario, somos energías complementarias, o sea, no puede existir una sin la otra. Por eso la dualidad en pugna es un invento de la élite, ¿sí? De los ángeles caídos, de los arcontes, de estos seres que dominan a la humanidad. Si vos haces que la dualidad se pelee, el hombre con la mujer con el hombre, la inteligencia con la sensibilidad con la inteligencia, hacé lo que sientas, lo que vos sientas está bien, dale para adelante y fluir. Nada, eso es para dominar al humano,
¿sí? Para embrutecerlo y manejarlo fácil por las pasiones y las emociones. La racionalidad tiene que ponerle límite y marco a la sensibilidad. Y la sensibilidad le tiene que dar a la racionalidad un marco de humanidad. Porque si vos sos una persona racional al extremo, sos un psicópata. Y si vos sos una persona emocional al extremo, sos un peligro para la sociedad, casi que rayando con otro psicópata de otra manera, ¿no? O sea, para que haya equilibrio psicoemocional, las dos energías son necesarias en uno mismo, masculina y femenina, racionalidad y sensibilidad, el adulto y el niño, todo el tiempo integrado. Y lo mismo en el afuera, mamá y papá. O sea, la base de la vida es heterosexual. Sin la heterosexualidad no existe la vida. Todo lo que se salga, para mí, esto es una opinión personal, lo aclaro para la audiencia, para que no hablo en representación de nadie, este es un análisis mío. La vida tiene un orden preexistente que existe antes de existir el humano. Nosotros no inventamos la vida, habitamos la vida. Venimos a la materia dentro de un orden preexistente. Y la base de ese orden es heterosexual. No hay otra. Lo que se sale de la heterosexualidad, al menos en la humanidad, es desorden, desequilibrio, desviación, ¿sí? No voy a condenarlo porque no es lo que quiero decir, ¿sí? Es como que si yo diga, mi salud, mi equilibrio interno físico es la salud, bueno, hoy tengo una alergia o tengo un cáncer, bueno, me salí del equilibrio. ¿Soy malo por haberme salido del equilibrio? Y no, quizás me equivoqué, no lo vi, tuve un trauma, me confundí, puede ser algo de una vida anterior que el alma lo trae como memoria, o algo vivido en la etapa gestacional dentro del vientre materno, o en la tierna infancia que hace que yo tenga una tendencia u otra tendencia. Puedo ser violento, heterosexual, homosexual, mil cosas, pero es salirse siempre del equilibrio. Si vos, alma, encarnás en un cuerpo de hombre y estás equilibrado, tu atracción va a ser la mujer. Y a la inversa, si vos, alma, encarnás en un cuerpo de mujer y estás equilibrada sin ningún conflicto psicoemocional de esta vida, de una vida anterior, tu atracción lógica, porque el imán te lo demuestra, va a ser el polo opuesto complementario, que es el hombre. Y no hay más que eso. El resto es desequilibrio, para mí. Y te vuelvo a decir, no lo condeno, no digo que esté mal, ni nada que ver. Vuelvo a esto. Hay personas violentas que son heterosexuales y son un problema para la sociedad, y hay personas violentas que son homosexuales que son un problema para la sociedad. El problema está en ser violento, dañino, nefasto, psicópata, hacia el otro, ¿sí? En principio hacia uno, pero también hacia el otro. No es el problema la orientación sexual que cada persona tenga, sino cómo es uno hacia el otro. ¿Se entiende? O sea, digo porque toqué un tema delicado y pregunto si como que quedó claro. Sí, yo, claro lo que estás diciendo, me parece que se entendió. Es importante poder determinar en ciertos momentos esa capacidad, volver a lo mismo, ¿no? El desequilibrio se genera cuando uno vive la dualidad como una lucha, ¿no? Y como que o ponerse en el lado donde yo tengo razón, o yo tengo la verdad, o mi verdad es mejor que la tuya, entonces, o bueno, poder saber y distinguir qué cosas nos alimentan para que nosotros podamos crecer como seres completos y conscientes, principalmente conscientes, y que después seamos libres de elegir, sabiendo cuál es mi historia, por qué yo estoy acá, por qué yo tengo ciertos objetivos, ciertos gustos, ciertas inclinaciones, ciertas opiniones, ciertas creencias. Bueno, después que vos sabés por qué estás ahí, bueno, sos libre de elegir si seguís haciendo lo mismo o cambiás, pero que no sea por algo que te imponen o por algo que te ocultan o por algo que te programan, sino que sea porque vos realmente sos consciente de lo que está pasando y tomás una decisión basada en
en integrar esa información, esa historia tuya que tiene que ver lo que vos decías, con lo que se genera en el vientre materno, con lo que se genera cuando la madre está esperando a esa criatura, el vínculo con la familia, con el padre principalmente, con la familia, después lo que tiene que ver con cuando nace y el vínculo es estrecho, por lo menos hasta los 3 años con la madre. Entonces todo eso, en un mundo de hoy en día, se le exige que salgamos a trabajar, porque si no salimos a trabajar no comemos. Entonces ese tiempo que vos hablabas de que la criatura tiene que estar con la madre, lo ponemos en una guardería, acá se llama CAIF, que son centros de primera infancia, y pasa lo mismo, lo desprendimos de esa energía de amor, y después por lo menos teníamos a la madre y lo desprendemos de la madre. Entonces ya ahí tenemos 2 quiebres Exacto. importantes. Y a eso agregale la relación que puedan tener con los padres, en donde, y esto es opinión mía, la mayoría de los padres creen que ser padre es traer la plata a casa, o si estoy separado, pasar la mensualidad. Y no es eso. Ser padre es muchas cosas más, y quizás lo menos es eso. Y yo una vuelta posteaba hace un tiempo una frase que decía, tu hijo no se va a acordar de las horas, no te va a agradecer las horas que estuviste trabajando para él, sino las que no estuviste por estar trabajando para él. O sea, claro. Todo que uno puede decir, bueno, sí, pero si no salgo a trabajar, no comemos. Bueno, todo eso vuelve al mismo origen. Un sistema que te obliga a salir a trabajar. Una economía que, basada en una moneda ficticia, en unas creencias impuestas, genera todo esto. Y hablarlo y hacerlo consciente y compartirlo hace que todas aquellas cosas que nos hagan ruido, que nos molesten, aquellas cosas que no podemos, que nos cuesta mucho entender, integrar, y aquellas cosas que juzgamos, porque somos el día que dejemos de juzgar, no va a haber más vida, porque ya al decir soy un cuerpo, estoy juzgando. Entonces, nada, no llegaremos a esa plenitud, por lo menos tú y yo, pero en algún momento seguramente eso se puede alcanzar. Sí. Hoy los originarios estaban en busca de eso, y el relato era, bueno, no eran civilizados, pensaban en... Claro, o sea, porque se asocia el progreso con la tecnología y la comodidad material. Pero volviendo a eso de los padres, que es ser padre además de traer el alimento, ¿no? Si lo miramos de lo psicoemocional y lo álmico, recién cuando somos adultos tenemos la posibilidad de construir internamente la paz, la felicidad, la seguridad, la confianza, que es un camino de vuelta hacia adentro en contacto con el amor. Entonces, eso un niño no lo puede hacer, porque el niño siente felicidad, pero si afuera hay alguna amenaza, algún problema, un miedo, un grito, un golpe, un abuso, el niño la pasa horrible y no se puede defender. En cambio, el adulto sí se puede defender, puede poner límites. Y entonces ahí es donde entra, como hablábamos, el lado racional o cognitivo del adulto, que sabe poner límites, sabe tomar decisiones, sabe organizar su vida, al menos es lo que debería pasar, ¿no? Y si ponemos en ejercicio el lado sensible, nuestro otro hemisferio, nuestra otra energía, la sensibilidad, las emociones, la intuición, el amor, la empatía, ¿sí? Que es nuestro lado niño, ahí empezamos a ser adultos. Es un trabajo cotidiano y diario, pero se logra adultos que creamos paz, estabilidad y felicidad, ¿sí? Y eso después se lo podemos enseñar a nuestros hijos, porque si no los padres tienen el cuerpo de adultos, pero en su sensibilidad están tan rotos como cuando fueron niños. Entonces es como si yo te dijera así, cuando somos niños tenemos la sensibilidad muy exacerbada, pero lo cognitivo no existe todavía. A medida que vamos creciendo, se invierte. O sea, se desarrolla lo cognitivo, lo racional, lo intelectual, los conocimientos, los conceptos, nos llenan de ideas y de programas lo cognitivo. Pero como fuimos viviendo mucho dolor desde que estamos en el vientre de mamá, desde que bajamos al mundo de la materia,
y salimos al mundo, nacemos, somos niños, después nos vamos, esto se va, como nos vamos insensibilizando, vamos dejando de sentir, porque el mundo es muy dañino, y funcionamos con la mente y el cuerpo, y esto queda reprimido. Entonces lo que tenemos que hacer de adultos es volver a activar la sensibilidad para que esto trabaje de forma integrada, lo racional con lo sensible. Entonces podemos ser adultos felices como niños, pero con la capacidad de defendernos. Los niños no se pueden defender. Entonces nosotros de niños sufrimos un montón. Por eso que la mayoría de los adultos viven infelices. Cuando hacemos un trabajo de sanar ese dolor y volver a ser tan sensibles como los niños, pero sabiéndonos proteger, podemos vivir con paz, con alegría, con felicidad, con equilibrio, con responsabilidad, y ahí recién empezamos a ser libres sin generar problemas a nadie. Entonces, cuando papá y mamá son felices, los niños comen energía emocional de alegría y de felicidad y de paz, además de la comida que trae papá y mamá, y la familia es muy sana, fuerte y, bueno, y espiritual, ¿no? Porque una espiritualidad cotidiana y simple, y no hace falta hacer mucho más que eso. Si querés hacer algún ritual extra, bueno, hacelo, pero no pasa por el ritual. El ritual es como un camino de ayuda para conectarte con un estado de expansión de conciencia o de trascendencia. Si lo haces sin el ritual, ya está. O sea, podés prender un fuego, podés tomar un mate, podés fumar una pipa, podés cantar y bailar, te va a hacer trascender la mente, el ego, la racionalidad, y te amplía la conciencia y te hace sentir en un espacio conectado con el amor, que eso es interno, no sucede afuera, sucede adentro. Entonces nos volvemos a sentir Dios o espíritu, libre y lleno de amor. Cuando volvemos otra vez al nivel humano, a la racionalidad y la emocionalidad ordinaria, volvemos a sentir la desconexión, la angustia existencial, el miedo, ¿sí? Por eso un niño no lo puede hacer, lo tenemos que hacer de adultos. Y hay adultos que tienen 80, 90, 100 años, no lo hicieron y se van a morir mal porque no hacen ese trabajo de camino hacia adentro o de reconexión con el amor, ¿sí? O con la sensibilidad. En realidad es muy simple, pero nuestra cultura es muy difícil porque, como venimos hablando, estuvo planificado para que suceda eso. Pero bueno, no. Germán, para ir cerrando, me interesaría que me contaras un poquito del grupo de Democracia Directa, de la red de Democracia Directa. Si bien me comentaste al principio el pequeño pantallazo de cómo se generó, y bueno, estamos poniendo ahí los medios de comunicación, de cómo ingresar para contactarse con ustedes. ¿Qué planes tienen de aquí al corto plazo? ¿Y cómo podemos hacer y quienes se interesen para colaborar o ser parte de él? Bien, buenísima tu pregunta. Bueno, para hablar de nuestra red, el nombre genérico es red, para que se entienda que cualquiera puede ser parte. No es ni una asociación civil, es decir, una ONG, no es un partido político, ni lo va a ser. Como te dije, en el 2008, por ahí, creé la Fundación Red, Integración y Desarrollo, que perseguía estos mismos fines. Después, por unas circunstancias personales que viví, y por entender que no era por ahí, nada, o sea, no la usamos, quedó la fundación, la figura de fundación inoperante. Entonces, cualquier persona que se identifique con los principios, la idea es invitarla a que forme parte de la red, ya sea la de Argentina, la RAD, o la RIC, que es la internacional, donde vos estás también participando, y te agradezco. Pero, o sea, lógicamente cuanto más se integran en nuestra red, mejor, pero no necesariamente tiene que ser en nuestra red. La idea es que se replique el modelo, ¿sí? Puede ser ecologenia, puede ser sociocracia, puede ser democracia directa, pero como decíamos hoy, la base es de todas lo común, lo que tienen en común, el común denominador de todos los nombres diferentes es que se decide en asamblea por consenso y se busca la mejor solución. Si hay personas sabias que saben mucho y nos van a enseñar a los demás que no tengamos mucha claridad acerca de, no sé, salud, educación,
o lo que fuera, ¿no? Entonces, si en ese consejo hay personas que saben y sugieren datos, estadísticas, informes y enseñan y son cosas contrastables, bueno, vamos con esa solución y se decide por consenso. Eso es lo común en todas las formas. Se puede o activar células o nodos o grupitos en cada lugar, estaría muy bueno que lo hagan con el nombre que elijan, y si quieren hacerlo en relación a nosotros, obviamente están invitados a comunicarse con alguno de los números de WhatsApp que estás compartiendo o al correo electrónico para que quienes estamos en el área de comunicación, que hacemos un poquito de muchas cosas, hay mucha gente trabajando, hay áreas de educación, de legales, de bioconstrucción, de permacultura, de comunicación. Estamos intentando abrir un espacio para pueblos originarios, pueblos y naciones preexistentes, o sea, está hablado, todavía no está constituido ese espacio. Está un espacio de espiritualidad y política o área, y ahí eso se conforma en la medida que alguien se ofrece para ser referente o coordinador y empezar a nuclear información y activar, bueno, poner en marcha actividades, charlas, encuentros. Hay un área que es relocalización poblacional y emergencia, porque somos conscientes de que se viene un gran problema económico, un crack económico en breve, te digo en pocos meses, quizá un par de meses, 1 o 2 meses, exagerando 6, se va a quebrar la economía mundial y por lógica también en nuestra economía, ¿no? Entonces, mucha gente va a necesitar irse de las ciudades porque algunos no van a tener dinero, otros van a tener dinero y no le va a alcanzar para nada, otros lo va a haber despedido del Estado porque no tiene dinero para pagar, otros van a ir con dinero y no va a haber desabastecimiento y no va a haber para comprar, otros van a saquear negocios, como pasó en el 2001 en Argentina. O sea, esto es real, no es una premonición, es un análisis de cómo venimos y hacia dónde vamos. Y entonces ese otro área de que estamos intentando en la red nuestra, que hay una referente ahí que coordina eso, bueno, como en cada área, lógicamente. Entonces, quien se siente capacitado para sostener una actividad se ofrece y le impulsa. Y no puede tomar decisiones por encima de nadie, lógicamente se van compartiendo las decisiones en cada área. Por eso yo cuando hablo de algo que es mi parecer lo aclaro, para no involucrar a nadie, porque otra cosa que yo diga, hemos decidido esto, hemos consensuado esto y proponga o hable en representación de la red como vocero, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora comunicando la idea, que eso es general y todos lo compartimos, pero las otras opiniones más personales que di las hago a título personal. La red funciona por grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook por ahora. Y después, como te decía, la idea es ir activando asambleas presenciales en cada ciudad, en cada localidad, y que en algún momento, bueno, tenemos un plan de acción que no sé si da para escribirlo ahora porque lo puedo leer, pero quizás sea... Pero básicamente, si te lo pudiera sintetizar, es acumular fuerza social por todos los medios que se pueda, marchas, no pagando impuestos, no votando, no acatando la ley que es injusta e inconstitucional, no yendo a trabajar. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Y esto lo hago todo como una reflexión, no digo hay que hacer esto, sino como una reflexión. ¿Qué pasaría si de pronto nadie va a trabajar durante una semana? En vez de una cuarentena, una elección de no hacer nada para que el Estado o los gobernantes se den cuenta que el poder lo tiene la gente. Nadie trabaja, nadie paga impuestos, nadie acata la inconstitucionalidad que es la falsa cuarentena, ¿no? la falsa pandemia, porque los datos estadísticos demuestran que es todo ficticio. Entonces, no el virus que ha sido generado y van a alargar más virus, todos generados por los mismos intereses que venimos hablando, pero que es falso es la pandemia. Entonces, ¿qué pasaría si la gente se pone de acuerdo, además de hacer asamblea, organizar cómo vamos a producir, cómo vamos a distribuir, cómo va a ser la salud, cómo va a ser la educación, etcétera? ¿Qué pasaría si al gobierno le demostramos que el poder lo tenemos nosotros, no yendo no a nadie, ni policía, ni enfermero, ni médico,
ni maestros, ni productores, nadie a trabajar en los espacios estatales. Y trabajamos en la red social, o en la red soberana, o en la red de la población, ¿sí? Nosotros le decimos la soberanía, la economía soberana, que no hablamos mucho hoy de eso, pero bueno, es otro punto importante. Si la gente trabaja haciendo lo mismo, pero en una red que sea de la gente y deja de asistir y sostener al Estado, los gobernantes tienen que venir a negociar inmediatamente a la asamblea y decir, che, muchachos, a ver, aflojen un poco, ¿qué es lo que quieren? Entonces, cualquier método que sea acumular fuerza social en las asambleas de manera coordinada, no violenta, ¿sí? Porque eso es importante aclararlo, nadie propone la violencia, al contrario, pero cuando la ley está mal, desobedecer la ley no es violencia, ¿sí? Es sensatez. Entonces, y es soberanía, y es libertad, y es responsabilidad individual, y si cada uno lo hace, el pueblo lo hace de manera responsable y soberana. Entonces, si acumulando fuerza los funcionarios actuales se ven sin respaldo y tienen que venir a negociar o a conversar o a dialogar con la asamblea social, ¿sí? Con el Consejo Pluricultural o el Consejo Social Ejecutivo o cualquier nombre que tenga la asamblea que se le dé, ¿sí? Van a tener que decidir en forma conjunta con la población. Entonces ahí empieza inmediatamente a funcionar la democracia directa, ¿sí? Y si esa organización, esa asamblea funciona por encima de todos los poderes, porque va a controlar a los jueces, va a controlar a los senadores, va a controlar a los diputados, va a controlar a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes, a los concejales, todos van a estar controlados por visaciones conformadas por la población, se cae la corrupción, ¿sí? Y empieza a transparentarse la política limpia de la población. Entonces, eso sería como muy acotadamente construir un Consejo Social Ejecutivo por encima de todos los poderes y en todas las escalas, internacional, nacional, provincial, municipal, comunal, barrial, o al revés, de abajo para arriba sería lo correcto. Esa te podría decir que es la síntesis de lo que proponemos nosotros, ¿sí? Hay muchas formas de ir lográndolo. Esto es importante también decirlo. ¿Hay algo nuevo que hacer o eso existió alguna vez? Sí, o sea, todas las asambleas que están trabajando para detener la minera, para detener la megaminería, las pasteras, las minerías, los agrotóxicos, las vacunas obligatorias, todas las asambleas que funcionan para defender lo sensato, la vida, el orden de la población, están haciendo democracia directa, ¿sí? Porque en las asambleas se juntan, se dialogan, se ven las caras, se sabe quién es quién y se toma decisiones en la asamblea. No puedo ir yo y decirle, ustedes van a hacer esto y se terminó. Yo lo decido porque soy el líder. No existe eso en las asambleas, ¿sí? Entonces ya funciona la democracia directa en muchos lugares. Lo que todavía no hemos hecho es ubicarnos en un solo punto o en un solo eje. Si vos te pones a fijar cuántas asambleas hay en toda Latinoamérica o en Argentina, cuántas temáticas se está defendiendo o luchando, cuánta gente hay en todas esas asambleas, somos cientos de miles, ¿sí? Millones. Entonces, ¿qué pasa si todas esas asambleas, todas esas personas se ponen de acuerdo en la democracia directa en forma institucionalizada y llevarlo a la política? Erradicar la forma representativa e instaurar la forma autorrepresentada, ¿sí? Ya está funcionando la democracia directa. En todas las asambleas lo que hay que hacer, en vez de que cada uno esté luchando por separado, por su frente, aisladamente, que nos concentremos en esto, la forma autorrepresentada a nivel constitucional, ¿sí? Y después de ahí seguir antivacuna obligatoria, antiminería, antifracking, antiagrotóxico, anti-PED, punto suspensivo, filia, y todas las defensas que la sociedad quiere hacer para defender la vida del pueblo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, nos tenemos que unir en eso en común, que es tomar las decisiones nosotros, porque ahí perdemos el poder.
Si esto lo hace un presidente, un gobernador, un intendente, no tenemos poder. Eso la gente lo tiene que tener en claro. No sirve que hagamos marcha, no sé cuántos miles de personas durante un montón de tiempo para detener la pastera, que yo participé ahí en Gualeguaychú hace mucho tiempo, como un montón de gente. ¿Y qué pasó después? Dijeron, no, vamos a decidirlo en La Haya. Y bueno, ¿La Haya para quién va a decidir? Para los intereses económicos. O sea, no va a decidir para el pueblo. Entonces, si nosotros no le damos ese poder de que decían afuera, se terminó. Y esto encuadra dentro de lo que sería la insubordinación fundante, que es una figura que desarrolla un argentino, Marcelo Bullo, que es profesor, bueno, es escritor, analista político. Si lo buscan en internet lo van a encontrar, es muy interesante los libros de él, los trabajos de él, que si te lo pudiera sintetizar sería esto. Si estamos viviendo bajo algo que está mal hecho, una ley mal hecha, y nos damos cuenta, la lógica es dejar de acatarla, ¿sí? Eso es la insubordinación fundante, es decir, si algo que fue fundado está mal, nos insubordinamos a un orden que está mal. Entonces, proponemos un orden que esté bien, que nos represente y nos sirva a nosotros. Entonces, como yo te decía hoy, están esos protocolos, ellos se autodeclaran el enemigo de la humanidad, ¿sí? Ellos autodeclaran que van a ser los dueños de la tierra, porque ellos la consideran una tierra prometida para ellos, ¿sí? La élite. Todos los pueblos nos tenemos que dar cuenta que ellos son el verdadero enemigo de todos los pueblos, ¿sí? No voy a decir el nombre, pero ya se dan cuenta a quiénes me refiero, que están en todos los gobiernos, y sobre todo en Argentina, que es uno de los lugares donde más cantidad de estos personajes hay, como en Estados Unidos, y bueno, no voy a nombrar a otros para, ya te digo, para que no censuren el video. Entonces, ahí radica el poder de los pueblos, tomar las decisiones, decidir en forma asamblearia y de consenso. Si todas las asambleas, pueblos originarios y todo lo que ya nombré, nos concentramos en eso y le quitamos el respaldo a los funcionarios actuales que están siendo partícipes y servidores de la élite, ¿sí? Que baja la línea desde arriba hacia abajo y los estados la acatan, como ya venimos hablando, como hablamos que en Uruguay aprobaron un montón de artículos y bajaron la edad para el abuso de menores y lo legalizaron, ¿sí? Porque hay que decirlo así. Bueno, eso vino de arriba para abajo y se implementó. Y el pueblo no pudo hacer nada, ¿sí? Senadores, diputados, presidente, todo acataron. Y eso pasa en todas las repúblicas, incluso en Argentina. Entonces, si nosotros no focalizamos la energía ahí, siempre vamos a perder. No podemos pedirle a alguien que nos defienda. Eso es como decirle a papá, che, papá, resolveme los problemas de mi vida. Cuando sos adulto, resolvételo solo. Entonces, ahora, si queremos ser un pueblo maduro y adulto, tenemos que resolverlo nosotros. Los representantes pueden venir a la asamblea, sí, claro, con gusto, son bienvenidos, pero sin ningún fuero, sin ningún privilegio, sin ninguna supremacía, ¿sí? Un juez no es más que yo, un senador tampoco, un presidente tampoco, ¿sí? Mi autoridad es Dios, o el espíritu o el amor, y después estoy yo. Todos los demás son mis hermanos. Entre la autoridad que es Dios y yo, que me manejo con esa sola autoridad y respeto a mis hermanos, no hace falta más líderes, porque todos somos líderes y obedecemos esa ley y nos respetamos, ¿se entiende? Desaparecen las religiones, desaparecen los presidentes, desaparece la OMS, desaparece la ONU, desaparece la élite, desaparecen los arcontes, desaparecen, porque nosotros somos libres, pero nos tenemos que declarar individualmente soberanos y libres, ¿sí? Si fuera necesario, y te adelanto una de las pautas que están dentro de, si querés ya para ir cerrando, porque se nos va a hacer muy largo, dentro de las pautas del plan de acción que ofrecemos, que proponemos, para que la gente lo considere y si le gusta lo adopta, no es una imposición sino una invitación, es la siguiente. Siempre vamos a ir, lógicamente, de menor a mayor. Tenemos un abanico de posibilidades para frenar a la élite que tiene sometida a todos los gobiernos en todos los estados. En el caso de que no los pudiéramos detener, porque si viene la debacle económica, el crack, no va a funcionar nada,
como te dije hoy, la gente va a estar desesperado, el Estado no va a dar solución a nada y va a sacar las fuerzas militares para imponer el orden, posiblemente declaren el estado de sitio, más en contra de nosotros, lógicamente. Bueno, y si eso continúa y no lo detenemos, vamos derecho a una esclavitud mundial, ¿sí? A un gobierno totalitario como lo vienen demostrando que lo están haciendo. En el caso hipotético de que no pudiéramos detenerlo de ninguna otra manera, concientizando acerca de las asambleas y demás, nosotros podemos corrernos de la base de la pirámide y salir del sometimiento en el cual estamos mediante el rescindir el contrato civil que tenemos con el Estado que firmamos cuando nuestros padres nos inscribieron en la partida de nacimiento. A partir de ese momento nosotros tenemos un contrato civil que somos considerados como corporación, como empresa para el Estado, que se le llama el hombre de paja, y esto se apoya en la ley marítima, en la ley del almirantazgo, y eso gobierna y funciona en todas las repúblicas. Entonces, en cualquier república que nazca está sometida al Estado, ¿sí? Si el Estado funciona mal, sos esclavo. Si el Estado funcionaría bien y nos da libertad y responsabilidad, somos libres. Entonces, como hoy no somos libres, por lo que ya venimos hablando, una carta para jugarla en última instancia es que cada persona, de manera electiva, y esto lo hago como reflexión e invitación, no estoy incitando a nadie, que lo reflexione y si lo ven coherente, que lo haga cada uno, si lo siente. Cada poblador que se considere esclavo y sometido ante una ley que no lo representa y quiere insubordinarse, como decía hoy, y liberarse de ese yugo de la élite, puede rescindir ese contrato ante el Estado, renunciar a la nacionalidad, ¿sí? Declararse libre y soberano y adscribir a otra nacionalidad o a otra soberanía que construyamos nosotros los pueblos, ¿sí? O a la vez de construir esa otra ciudadanía y adscribir a una ciudadanía que yo le llamo soberanía nativa, es una ciudadanía de una confederación de pueblos y naciones que nos puede integrar a todos, como hablábamos hoy, sin renunciar a la ley de cada república. Bueno, yo puedo gestionar esa otra ciudadanía y paso a ser parte de una confederación de naciones y pueblos que me va a defender en contra de la ley de mi Estado opresor, ¿sí? Dentro del cual nací. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso puede ser como un caso extremo, no digo que haya que hacerlo ahora, pero eso podría ser lo que hagamos si el Estado nos sigue sometiendo, porque no se, digamos, los funcionarios no se rebelan ante la élite, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y eso podría ser renunciar a la nacionalidad, adscribir a otra nacionalidad con otra ley, una legislación pluricultural, la soberanía nativa, la economía soberana que la creamos nosotros, como te decía, después de un tiempo creamos una constitución entre los pueblos, respetando las identidades nacionales, pero no sometiéndonos a la ley civil de la élite que conformó los estados, donde impone que no podemos autorrepresentarnos. ¿Se entiende? Sí, perfecto, se entiende perfecto. Bueno, y no me voy a extender más para, no sé, vamos como 1:40, no sé. No, igual estábamos dentro de los planes de las horas. Yo trato de manejar 1 hora y media aproximadamente, pero estamos bien igual así. Y me pareció interesante no interrumpirte porque era un material que estaba bueno que lo compartieras y que nos contaras algo más relacionado con las acciones que ustedes piensan o sienten que son importantes a la hora de profundizar esta esta idea de la democracia. Bien. Y te redondeo una cosita, Fabián, que me faltó dentro de eso. Bueno, lógicamente quienes quieran este material lo pueden solicitar por correo electrónico o lo van a encontrar en las páginas nuestras, porque eso está así está de libre acceso. Esta otra cosa es importante. Si nosotros los pueblos hacemos entender que nadie puede tomar decisiones por nosotros, que la decisión la va a tomar una asamblea, y te podemos designar a vos, Fabián, porque hablas bien como vocero,
no importa quién asuma como representante, ¿sí? No importa si asume fulano, sultano, mengano, porque no va a tomar decisiones por encima de nosotros. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, ¿sí? Entonces, si aparece un líder de no sé dónde, de no sé qué partido, de no sé qué ideología religiosa o creencia religiosa, y no me interesa, vos vas a hacer lo que nosotros, la asamblea, te mandemos a hacer. Vos no vas a poder firmar nada sin nuestro permiso, porque si no, te bajamos, te quitamos el respaldo y dejás de existir como referente. Entonces, ahí se elimina la competencia de los partidos. Tiene que ser alguien capaz, que sepa hablar, que sea transparente, honesto, verídico, que no tenga antecedentes delictivos de ningún tipo, tiene que ser alguien intachable que nos represente, hombre, mujer, no importa. Entonces, como no puede decidir por encima de la asamblea, nadie, ningún, vamos a decir, magnate con dinero que venga a ofrecerle alguna acción de alguna empresa, alguna sociedad anónima o algún regalito en alguna cuenta exterior, no lo va a poder hacer, porque tendría que hacerlo con toda la asamblea y con todos los referentes de toda la asamblea, de todas las escalas y de todas las áreas. O sea, es imposible. ¿Se entiende? Sí, sí, correcto. Se entiende bien. Bueno, creo que... Ah, pensé que te quedaba algo más, por eso no seguí preguntándote nada. Germán, de mi parte, un placer. Primero conocerte en estos días que hemos conversado y agradecerte la amabilidad de prestarte a esta charla conmigo. Eh, Como yo siempre digo, la idea, cuando comenzó toda esta idea de ser uno, era eso, ¿no? Poder escuchar voces que no se escuchan, que no, que no aparecen en los grandes medios, que no aparecen en los medios convencionales, temas que no se hablan, cosas que se evitan. Um, Seguramente algunas cosas estaremos de acuerdo, los que escucharon, algunas cosas no. Pero como te dije en un momento, en una charla que tuvimos, también sacar esa gimnasia que nos han impuesto de que si no estoy de acuerdo con una parte de lo que vos decís, ya lo demás que decís no te escucho. Poder conversar, poder hablar, poder decir mi opinión, mi sentir y poder difundir una idea, aunque no estemos 100% de acuerdo o no resonemos en todo, lo importante es que cada uno que tenga algo para compartir, una idea nueva, una información distinta a la no oficial, a la que viene de un lado, ese es el sentido de estas charlas, poder cambiar ese relato de lucha por una de colaboración, de cooperación y principalmente en este momento en donde todo parece muy mucha incertidumbre de cómo vamos a salir de toda esta, yo le llamo ficción, una ficción. A veces camino por la calle y me parece increíble ver ciertas cosas, me parece absurdo totalmente. Y bueno, nada, agradecerte, creo que ha sido muy claro, ha sido muy rico y muy nutritivo para mí, para escuchar alguna información que quizás no tenía y otra que tenía, pero profundicé en algunas cosas. Agradecerte y ponerme a disposición tanto eh, personalmente como este espacio para cualquier otra instancia. Desearte lo mejor, vamos a seguir en contacto. Y bueno, me gusta cerrar preguntándote cómo te sentiste con la charla y nada, eso, ¿qué sentiste de todo eso? Bueno, te agradezco a vos, lógicamente, la invitación porque es vital poder difundir las propuestas, ideas que pueden llegar a soluciones sociales. Sí, me sentí muy cómodo,
muy lindo poder disponer de tiempo para expresar bastante ampliamente todo lo que uno, lógicamente hay mucho más para hablar, pero me sentí muy cómodo con el tiempo disponible para intentar que quede lo más claro posible, cosas que son bastante complejas, así como de abordar en poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Saludos a todos los que te acompañan en la tarea y bueno, nos seguimos conectando. Bien, aclaro que en algún momento imagino que va a haber otros que hablen también, por ahí no se animan. Pero bueno, quiero decir, estoy como referente o vocero, pero hay mucha gente detrás de haciendo cosas, ¿no? En la red, tanto en la RAD como en la RIT. Y aclaro que en Chile ya hay un grupo conformado que se llama Democracia Directa Chile, que hay gente que de ellos, referentes de ese espacio, de ese grupo, que están en la RIT, también haciendo presencia, compartiendo charlas, información. Y bueno, estaría lindo que gente de Uruguay o de otros países empiecen a activar de a poquito una célula así, como, porque siempre es así, empezar de a poco, ¿no? De 2, 3, 5, y se empieza a intercambiar ideas, y bueno, y se empieza a armar una página, un grupo, se empieza a invitar, a difundir, y bueno, y así empezamos todos. No nos tiene que venir a designar a alguien. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias.